ponernos todos de pie para despertarnos. ¿Sí? Dios nos quiere hablar hoy, amén. ¿Quién está listo para recibir lo que Dios tiene el día de hoy? ¿Quién está listo para apuntar, para hacer notas, para buscar versículos? ¿Estamos listos realmente para recibir lo que Dios tiene hoy? ¿O veniste nada más a calentar la silla? Listo, pues vamos a orar. ¿Qué te parece si vamos a orar? Yo estoy muy contenta de estar aquí. Sé que es un privilegio poder estar aquí compartiendo y le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Entonces vamos a orar para que sea Él el que redarguya cada corazón y que nos haga entender su palabra. Amén. Ahí donde estás, Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites reunirnos con total libertad para escuchar lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, Padre. Recibimos esta palabra con gozo, la recibimos con humildad, Señor, sabiendo que hay cosas aún que cambiar, hay cosas que renovar, hay cosas que transformar en nuestra mente, como dice tu palabra, y ponemos este momento en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Muy bien, puedes tomar tu lugar. Puedes tomar tu asiento. Y el día de hoy vamos a estar hablando, yo titulé este mensaje, A solas con Dios. A solas con Dios. Si le puedes preguntar al que está a tu lado, ¿cuándo fue la última vez que estuviste a solas con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste a solas con Dios? Y vamos a ir al libro de Marcos y el capítulo 1. Vamos a estar viendo versículos a través de la Biblia, entonces bien despiertos para que los puedan tomar todos. En el libro de Marcos, en el capítulo 1, versículo 35, está hablando de Jesús y dice, levantándose muy de mañana, y si te quedaba duda si era tan temprano, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Se apartó, ¿sí? Él solo. Se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y en el libro de Lucas también nos está hablando de Jesús. En el capítulo 5, versículos 15 y 16, dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Pero él, ¿qué hacía? Cuando terminaba, se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la oración? ¿Sí? Porque venimos, oramos incluso antes de comenzar, oramos cuando terminamos, oramos al recibir una palabra, pero ¿qué es la oración? La oración es hablar con Dios, pero también es escuchar a Dios, es una conversación, es una relación con Él. Y vivimos en un mundo donde hay presión, donde hay ruido, donde hay tráfico. No sé quién batalló para llegar, pero yo batallé para llegar. Había muchísimo tráfico y más en estas fechas. Hay preocupaciones, hay ocupaciones y muchos cristianos dicen creer en la oración, pero solo algunos viven realmente una vida de oración. Y una de las pérdidas más grandes de la iglesia moderna, de la iglesia de hoy en día, es esta, que hemos convertido la oración en una herramienta para pedir cosas, en lugar de verla como el puente para conocer a Dios profundamente. La hemos encapsulado en solamente pedir, petición, petición. Ahora, no estoy diciendo que pedir sea malo. La misma Biblia habla de pedir, ¿sí? Él es nuestro Padre y quiere que le pidamos. Pero no la oración es totalmente pedir solamente. No está encapsulada en pedir, porque la oración es una conversación. Y yo quiero que tú te pongas a pensar en las relaciones que tienes con tu papá, con tu mamá, con tu esposo, esposa, hijo, hija, hermano, la relación que tengas amigo.
y que te imagines que solamente hablas con esa persona para pedirle algo. Le hablas para pedirle algo y a veces 2 o a veces 3 veces por semana, dependiendo. ¿Sí? No es algo real, ¿verdad? Claro que no nos pasa eso. ¿Por qué? Porque con nuestros familiares, con nuestros amigos, nosotros conversamos. Nosotros hablamos para contar una buena noticia, hablamos para llorar, para contar alguna mala noticia, hablamos para pedir algo, claro que sí, hablamos para pasar tiempo juntos, reírnos, conversar, ¿sí? No solamente para pedir. Y es lo mismo con Dios. No se trata solo de pedir y hacer una lista larga de peticiones, ¿sí? Y solo orar cuando tengo una necesidad. La oración no es un trámite espiritual, es la vida misma del cristiano, es nuestra vida. Es el lugar donde Dios transforma, donde Dios dirige, donde Dios fortalece, donde Dios nos revela su corazón, donde Dios nos revela su voluntad y lo que quiere que hagamos. Y hoy vamos a ver por qué es tan importante orar. Ese es el punto de esta palabra. ¿Por qué es tan importante orar? Y no solo lo vamos a ver desde la teoría, sino desde el ejemplo más perfecto, que es Jesús. Y vamos a estar viendo algunos puntos de la importancia de la oración. Y el primero es que es importante porque nos conecta con el corazón del Padre. La oración es relación, no solo petición. La oración es relación, no solo petición. Y Jesús mismo oraba en diferentes, tú lo puedes ver en los evangelios, en diferentes momentos, diferentes, en la noche, en la mañana. Él oraba continuamente, él estaba con el Padre continuamente. Hasta enseñó una manera de orar, enseñó una guía para orar, que es el Padre Nuestro, que está en Mateo, en el capítulo 6, versículos de 9 al 13. Entonces, claro que es importante porque está ahí mismo en la Biblia plasmado, Él lo dejó ahí. Entonces, la oración es relación antes que necesidad. Es una cercanía antes que súplica. Y Dios nos creó para eso, Dios nos creó para comunión. Somos seres que tienen necesidad de relacionarse, ¿sí? No podemos vivir aislados, ya que iríamos en contra de nuestro propio diseño, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Él es un Dios relacional, ¿sí? Por eso es la Trinidad, porque son 3. Y la oración es regresar a ese diseño original. Entonces, sin relación, sin oración, no hay relación. Y sin relación, la vida cristiana se vuelve vacía. Podemos servir, podemos cantar, podemos predicar, podemos enseñar, podemos lo que tú quieras. Pero sin oración, perdemos el fuego, perdemos la identidad y perdemos su dirección. Y luego por eso andamos tomando decisiones que nunca debimos de tomar. Andamos yéndonos a lugares que nunca nos debimos de ir. Y andamos pensando en cosas que nunca debimos de pensar, porque perdemos el fuego, perdemos la identidad y por lo tanto perdemos dirección. Perdemos su dirección. Por lo tanto, sin oración no hay relación. Es imposible. Punto número 2. La oración es importante porque transforma nuestra vida interior. La oración cambia primero al que ora, ¿sí? Muchas veces oramos para que Dios cambie circunstancias, pero Dios usa la oración para cambiarnos a nosotros. A Él le interesa más transformar tu corazón, mi corazón, que cumplir nuestros deseos. Y sabes, esto para mí fue un proceso largo de aprendizaje, porque es complicado es muy fácil cuando lo escuchas, pero es muy complicado cuando lo vives,
¿sí? Es diferente. Y a lo largo de quizás un poquito más de un año, Dios me mostró esto, que a Él le interesa más transformar mi corazón que cumplir una petición, porque está más interesado en mí que en mis deseos, que en mis planes, que en mis proyectos, ¿sí? Y algunos de ustedes estuvieron aquí en la última noche de gracia, cuando celebramos Acción de Gracias, y saben que estamos mi esposo y yo esperando otro bebé. Y los que no, pues se la perdieron, no se crean. Pero dimos gracias, ¿verdad? Porque Dios ha sido bueno, pero también dimos gracias por el proceso que tuvimos que llevar para poder llegar hasta ese momento de dar gracias. Porque el proceso no fue fácil. Hace un año, un poco más, empezamos a intentar crecer la familia, pero las cosas no pasaban como uno quería, ¿verdad? Entonces, en esas conversaciones con Dios que yo tenía, en esos momentos de oración a solas que yo tenía con Dios, yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué no lo permites? Si tú eres el que da la vida, ¿por qué no pones vida en mi vientre? Si ya lo hiciste una vez, lo puedes volver a hacer. Y no pasaba. Y yo le decía, ¿por qué? Si yo te sirvo, si mi esposo te sirve, si somos una familia que te ha puesto como primer lugar en nuestra vida, si estos hijos que tú nos vas a dar son tuyos, vamos a trabajar lo más que podamos para que vuelvan a ti, para que te conozcan. Pero no pasaba. Por eso digo que la oración no es solamente petición. También puedes derramar tu corazón y decirle lo que sientes, aunque Él ya lo sabe, pero Él quiere escucharnos. Y pasó el tiempo, pensamos que ya habíamos encontrado la razón por la que no pasaba. Me dieron un diagnóstico, encontraron un quiste en mi ovario derecho y esa era la razón por la que no estaba pasando. Vinimos con nuestros pastores, platicamos de lo que estaba pasando, oramos, oraron por nosotros y la próxima vez que vi a la doctora buscaba y buscaba y buscaba y no encontró nada. Y me dijo, no tienes nada, se deshizo. Y para la honra y gloria de Dios, Él fue el que lo deshizo, Él fue el que lo quitó, ¿sí? Porque para Él no existe la palabra imposible. Y me dijo, estas fueron sus palabras, porque también me mandó a hacer unos estudios de sangre y me dijo, ¿estás lista? Tu vientre está listo para un bebé. Estás sana, completamente sana, no tienes nada. Y dije, bueno, pues ya estoy. Yo bien segura, ¿no? Pero no pasaba. ¿Por qué? Porque Dios quería transformar mi corazón antes de cumplirme un deseo. Y es lo mismo contigo también. ¿Sí? Y un día, no se me olvida, estábamos en la playa y yo le dije a Dios, perdóname porque me he aferrado tanto y me he enfocado tanto en lo que yo creo que necesitamos y he dado por hecho todo lo que tú ya me diste. Y le dije, y aunque no pasara, aunque no lo enviaras, eso no va a cambiar mi amor por ti. Eso no va a cambiar mi servicio a ti. Porque no depende de lo que me das o lo que no me des. Y lo solté. Y dije, ya. Dios quería que soltara el control. Dios quería que renunciara a mis planes.
Porque todos tenemos planes, ¿no? Todos tenemos deseos, todos tenemos anhelos. Y yo decía, pues bueno, para que no se lleve tanto con el primero, y para esto, y para el otro, y tenía 1000 razones por las que yo tenía el plan perfecto. ¿Sí? Mi esposo siempre me dijo, va a pasar. Y yo así, va a pasar, Dios lo va a mandar, tranquila. Y yo, ¿cómo? Pero bueno, somos distintos, ¿verdad? No pasamos por los mismos procesos. Y entonces me rendí. Rendí mi plan, rendí mi manera de hacer las cosas, porque era mi manera, porque era en mi tiempo, porque era en este año, porque luego van a ser en tal mes, ¿sí? Y me rendí. ¿Y qué creen? Al siguiente mes ya estaba embarazada. Pero Dios quería transformar mi corazón. Por eso la oración transforma nuestra vida interior. Y mis oraciones empezaron pidiendo un bebé. Pidiendo un bebé, pidiendo un bebé, pidiendo un bebé. ¿Por qué no me lo das? ¿Por qué no me lo das? Y terminaron en, no importa si no me lo das. Yo voy a seguir amándote, yo voy a seguir sirviéndote. ¿Sí? Y es ahí donde vemos cómo Dios transforma nuestra vida interior cuando oramos, cuando hablamos con Él. ¿Sí? Y yo no sé tú, pero cuando pasamos tiempo con una persona o con varias personas, se nos pegan las cosas de esas personas, ¿no? Yo lo vi cuando me casé. Ya tenemos 5 años de casados, son poquitos, pero lo he visto. Antes de casarnos, yo vamos a decir que era una persona media explosiva, media, no tanto, ¿verdad? Pero media sentida, pero media, ¿por qué? Y, ¿sí me explico? Y mi esposo es más como, la verdad es que es muy difícil que él se enoje, muy difícil. Él es la paz, él es tranquilo, podemos hablar. Creo que nunca lo he escuchado gritar. Y ya se me pegó. Gracias a Dios, vea que no se le pegó a él lo mío. Ya se me pegó eso de, no pasa nada, vamos a hablar. Y ya no soy así. ¿Por qué? Porque cuando estás con alguien, cuando convives, cuando conversas, cuando pasas tiempo con esa persona, se te pega. Y es lo mismo con Dios. Se te va a notar. Se te tiene que notar que pasas tiempo con Él. Se nos tiene que notar. Y uno de los ejemplos más intensos en la Biblia para mí es cuando Moisés reflejaba la gloria de Dios después de hablar con Él. En Éxodo 34, en el versículo 29, dice, Éxodo 34, 29, dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, había pasado 40 noches y 40 días, imagínate, con Dios. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Que crema, que skincare, ni que nada. Su piel resplandecía de estar con Dios después que hubo hablado con Él. Fíjense lo que dice. Entonces estar con Dios se nota. La oración nos hace más sensibles, más humildes, más llenos del Espíritu. Entonces, ojo aquí, si la oración me hace más parecido a Dios y me hace más humilde, si yo me noto que me estoy sintiendo por todo, que aquella me dijo y que aquella me vio y que aquel no sé qué y que no sé qué tanto, ya me voy, ¿por qué será? Porque hay orgullo en mi corazón. Y si hay orgullo, no hay humildad. Y si no hay humildad, quiere decir que me falta pasar tiempo con Dios a solas. ¿Sí? Para que se note. La oración alinea nuestra voluntad con la de Dios. Porque no es mi voluntad, no es a mi manera, no es en mis planes, es a la manera de Dios. Y un ejemplo es Jesús en Getsemaní. Y esta es una oración para mí de angustia.
en Lucas 22, versículo 42. Dice que él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, fíjense su oración, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La oración no siempre va a cambiar lo externo, en nuestro tiempo y a nuestros ojos, porque, ojo, Dios siempre está haciendo algo. Él siempre está obrando. A lo mejor no lo vemos y a lo mejor no lo sentimos, pero Él siempre está haciendo algo. Pero algo seguro también es que siempre va a cambiar lo interno. Si te dejas, si pasas tiempo con Él a solas, porque Él te lo va a revelar. Número 3, la oración es importante porque nos fortalece en tiempos de debilidad. Y esto me impresionó bastante porque Jesús se apartaba para orar después de un día agotador. Estaba cansado, pero Él se apartaba para orar. En el libro de Marcos, en el capítulo 1, versículos 32 y 35, dice: cuando llegó la noche, o sea, ya era bien tarde, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades, a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Imagínense, ¿cuánta gente no habría? Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Y qué hizo después? En el siguiente versículo dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, o sea que era de madrugada, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. A pesar de que estaba cansado, él buscaba estar con el Padre, porque su fuerza venía de la comunión con el Padre, ¿sí? Entonces nosotros oramos no porque somos fuertes, sino porque somos dependientes de Él, ¿sí? La oración reconoce: Señor, sin ti no puedo, ¿sí? Y sabes, la falta de oración no es falta de tiempo, es falta de humildad, porque no nos damos cuenta de nuestra necesidad de orar. Cuando oramos le decimos a Dios: yo no puedo en mis propias fuerzas, necesito tu presencia, necesito tu intervención, necesito tu amistad. Pero en nuestro orgullo vivimos como si no necesitáramos tanto esas cosas, como si dijéramos: yo puedo en mi propio plan, yo puedo en mi propia sabiduría, yo puedo en mi propia inteligencia, experiencia, fuerza. La oración es el lenguaje de los dependientes de Dios, pero el orgulloso no le gusta ser dependiente. No le gusta reconocer sus limitaciones y necesidades. Y en la oración recibimos paz y descanso. En Filipenses 4, del 6 al 7, Filipenses 4, del 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración calma tormentas internas antes de calmar las externas, ¿sí? Y es el lenguaje de la rendición, de rendir tu voluntad a la de Él. Número 4, la oración es importante porque es el canal de dirección divina. Jesús tomaba decisiones importantes después de orar, ¿sí? No iba y tomaba la decisión y luego venía y lloraba como petición: Señor, ayúdame porque ya tomé la decisión, que todo salga bien. Regularmente hacemos eso, ¿no?
pero él tomaba decisiones importantes después de orar. Primero iba al Padre y hablaba sobre la decisión. En el libro de Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 13, dice: en aquellos días él fue al monte a orar. Y me llamó la atención que dice, y pasó la noche orando a Dios. No dice que fue en la mañana, dice que fue en la noche. Pasó en la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Vaya decisión, ¿no? Jesús no actuaba por impulso, él actuaba por revelación, ¿sí? Porque la oración abre nuestros oídos espirituales, ya que en su presencia, cuando oramos, entendemos su voluntad, recibimos claridad y nos evitamos un montón de errores. Pero cuando dejamos de orar, caminamos a ciegas. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de nuestras emociones, de nuestras circunstancias y de la lógica humana. ¿Sí? Por eso muchas veces tomamos decisiones que no deberíamos de tomar, porque hoy me siento así, porque hoy me siento asá. ¿Sí? Porque son emociones y tenemos que aprender a dominarlas, porque no pueden estar controlándonos. ¿Sí? Ni siquiera nuestras circunstancias. Lo que nos debe de controlar es la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabemos la voluntad de Dios? Hablando con Él. Es muy sencilla la oración. Y número 5, la oración es importante porque es el medio por el cual Dios obra en la tierra. Dios escogió involucrarnos en su obra, no fuimos nosotros. Él escogió involucrarnos en su obra. Y en Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y en otra versión dice: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Esto no es porque nosotros seamos poderosos, sino porque Él responde al que es justo. ¿Sí? Pero necesitamos sacar el mugrero y la basura que quizás traemos adentro. Por eso dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y después dice: porque la oración eficaz del justo puede mucho. Las cadenas se rompen cuando el pueblo ora. ¿Sí? Esta es la importancia. Aquí ya está hablando un poco más de la oración entre todos, ¿sí? Pedro fue liberado por la oración de la iglesia. En el libro de Hechos, en el capítulo 12, versículo 5, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y más adelante puedes ver cómo sobrenaturalmente esas cadenas se rompieron y él pudo salir de la cárcel. ¿Sí? Daniel es otro ejemplo. Él recibió revelación por la oración. ¿Sí? En Daniel 2, del 17 al 19. Él se fue a su casa y le dijo a sus compañeros: acompáñenme a orar, vamos a orar para que pidamos misericordia a Dios y nos revele este misterio. Se pusieron a orar juntos. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Dios reveló el misterio. ¿Sí? Número 6, la oración es importante porque seguimos el ejemplo de Jesús. Yo creo que esta es como que bien obvia. Seguimos el ejemplo de Jesús. Si somos cristianos porque seguimos a Cristo, tenemos que hacer lo que Cristo hizo. ¿Sí? Y Él oró en todo momento. Oró muy temprano, oró en la noche, oró en soledad, oró en angustia, oró en agradecimiento, en todo momento, ¿sí? Y si Jesús, siendo Dios, oraba, yo te pregunto,
¿quiénes somos tú y yo para no hacerlo? ¿Quiénes? La oración era su fuente, su alimento, su refugio, su comunión. Él no oraba por obligación, sino por amor. Él amaba estar con el Padre y la iglesia tiene que volver a ese modelo. Tenemos que volver ahí, individualmente y todos juntos. ¿Sí? Y tú puedes decir, bueno, si Dios es tan poderoso y lo sabe todo, ¿por qué tenemos que orar? Pues ya lo sabe. ¿Para qué le digo? ¿No? Yo creo que sí hay alguno que dice eso. Tiene que haber, ¿no? Hay de todo en esta vida. Entonces, la oración no es para informarle a Dios lo que pasa en nuestra vida. Él ya lo sabe. Pero es el medio que Él escogió para relacionarse con nosotros. ¿Sí? Es como si Él nos dijera, yo podría hacer todo solo, pero lo quiero hacer contigo. Orar es nuestra manera de invitarlo a intervenir. ¿Sí? Ahora, les voy a platicar algo muy interesante que a mí me asombró demasiado. ¿Qué pasa en tu cerebro cada vez que oras? ¿Te imaginas? ¿Te puedes imaginar qué pasa si pasa algo? ¿Qué pasa en tu cerebro cada vez que oras? Y los invito a que apunten este nombre. Es un neurocientífico, Andrew Newborn. Es un pionero en estudiar la espiritualidad. Y te voy a dar unas cosas que pasan en nuestro cerebro que están impresionantes. La primera es que activas tu lóbulo prefrontal. Y por ahí está ahí está. Activas tu lóbulo prefrontal, que es el encargado de regular tus emociones y tomar buenas decisiones. Fíjate nada más lo que pasa cuando oramos, ¿sí? Y nuestro mismo cuerpo es la prueba, ¿sí? Disminuye actividad en lóbulo parietal. Esto genera la sensación de unidad y conexión. Literalmente te hace sentir menos amenazado y menos separado. Se desactiva una parte del cerebro llamada la amígdala. Por ahí está en medio. Reduciendo el miedo, reduciendo la ansiedad, la reactividad. Y esto hace que el sistema nervioso interprete que estamos en calma y que no hay ningún peligro. Fíjate todo lo que pasa en nuestro cuerpo cuando nosotros oramos. No nada más es espiritual, también es físico. Entonces podemos decir que Dios nos diseñó con un cerebro para orar sin cesar. Como lo dice Primera de Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. ¿Por qué? Porque cuando oramos sin cesar, ¿qué pasa en nuestras emociones? Las podemos regular. Tomamos buenas decisiones, ¿sí? Nos sentimos unidos y con conexión. Perdemos el miedo, la ansiedad, lo podemos controlar. ¿Sí? Estamos en calma, no hay ningún peligro. Así quiere Dios que estemos. Pero pues, ay no, qué flojera. Imagínate de todo lo que quizás algunos de nosotros nos estamos perdiendo, y los que sí tienen una vida de oración, lo que pueden todavía alcanzar más, porque siempre podemos ir más allá, siempre podemos avanzar más, siempre podemos hablar más con Él, porque Él siempre está. Él siempre está y nos está esperando, está tocando la puerta para que le abramos, para que nos sentemos a hablar con Él. No importando si te vas a poner a llorar, no importando si te vas a poner a reír, no importando si va a ser una petición, pero hablar con Él. ¿Sí? Se pagó un precio muy alto para que nosotros pudiéramos hablar con Él, para que ese velo se rompiera y tuviéramos una relación, pudiéramos ir
confiadamente al trono de la gracia a través de Jesús. Antes no se podía. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo estás? Entonces la oración es importante porque nos conecta con Dios como Padre. Nos transforma, nos fortalece, nos guía, ¿sí? Permite que Dios obre en nosotros y a través de nosotros. Y es el modelo que Jesús vivió. Y de nuevo, Dios no nos llama a orar solo cuando necesitamos algo, porque regularmente, todos aquí, regularmente cuando necesitamos algo es cuando oramos y le pedimos, ¿sí? Pero Él nos llama porque Él nos desea y quiere comunión con nosotros, ¿sí? La oración no es una tarea o un checkmark, es un privilegio, ¿sí? Es el lugar donde nuestro corazón se alinea con el suyo. Pero la buena noticia que te traigo hoy es que nunca es tarde para comenzar, para regresar, para volver a empezar, para mejorar, ¿sí? Nunca es tarde. Y tenemos un Padre que nos está esperando con los brazos abiertos. Y Él nos está invitando hoy a regresar a ese lugar secreto, a regresar a ese lugar donde Él nos puede mostrar su voluntad, donde Él nos puede transformar, donde Él nos puede hablar, ¿sí? Porque si no pasamos tiempo ahí, andamos sin rumbo, andamos sin dirección. Nos basamos en nuestros propios deseos, en nuestros propios planes, en el yo. Y me hicieron, entonces me voy. Nos basamos en nuestras propias emociones, ¿sí? Y no somos lo más importante. Él es lo más importante. Él es lo más importante. Se trata de su plan, no de mi plan. Se trata de su propósito, no de mi propósito. Sí, y a veces cuesta porque nos distraemos con lo que está a nuestro alrededor y con lo que se supone que deberíamos de hacer para la sociedad, para el mundo. Pero ¿sabes una cosa? El mundo está perdido. Entonces no nos podemos dejar guiar por lo que el mundo dice. Es por lo que Dios dice, ¿sí? No por lo que veamos afuera. Y para poder tener ese enfoque, tenemos que pasar tiempo con Él, ¿sí? Ese tiempo a solas, apartarnos. No importa si es en la madrugada, no importa si es en la noche, oye, no importa si es en la tarde, si es a media mañana. Él mismo dijo, orad sin cesar. No tiene que ser una vez al día, pero tenemos que empezar. O algunos casos tenemos que continuar, o en otros casos tenemos que mejorar, ¿sí? Porque siempre podemos mejorar. Y yo te invito a que te pongas de pie y vamos a orar. Yo no sé cómo esté tu vida de oración, solamente tú y Dios lo saben. Pero tenemos que ser sinceros. No nos podemos engañar a nosotros mismos. Ya sea que nunca hayas tenido una vida de oración, porque quizás no sabes cómo orar. Puede ser. Solo habla con Él. Eso es todo. Habla con Él. Abre tu boca. ¿Sí? Empieza a hablarle. Él está escuchando. Él nos quiere escuchar. Él quiere
estar con nosotros, Él quiere pasar tiempo con nosotros. Quizás has dejado esa vida de oración. Él te invita a volver. Él te invita a volver a hablar con Él. Él quiere hablar contigo. Él quiere decirte a dónde vas, qué camino debes de tomar, en qué dirección, qué nivel sigue, qué es lo que sigue para lo que resta del año y para el 2026. ¿Sí? Pero si no volvemos, si no nos conectamos con el Padre, no podemos saber. Y otra vez vamos a andar sin dirección, haciendo las cosas por hacerlas. Y para mí esto es como una carta de amor, porque Él nos está pidiendo: háblame, habla conmigo. Yo te quiero escuchar, yo te quiero hablar. Él nos está invitando. Y empieza a orar ahí en tu lugar con tus propias palabras. Señor, gracias por esta carta de amor tan hermosa, donde me invitas a volver a ese lugar secreto, Señor, porque me anhelas. A pesar de que soy la cosa más mínima, que eres un Dios infinito, me anhelas, Señor. Quieres estar conmigo. Gracias, Padre, porque tú has sido tan bueno. Eres tan bueno que nos das esta invitación una vez más para recordarnos que ahí estás, escuchando, ahí estás, tocando a la puerta para estar con cada uno de nosotros. Queremos estar contigo, Señor. Queremos estar contigo para que nos digas cuál es el plan, para que nos digas hacia dónde vamos, para que nos muestres la dirección que debemos de tomar, para que nos muestres en qué nivel estamos y a qué nivel nos quieres llevar y qué es lo que hay que cambiar para poder llegar a ese nivel. ¿Qué es lo que hay que modificar? ¿Qué es lo que hay que transformar? ¿Qué es lo que hay que alinear contigo, con tu plan, con tu voluntad? Queremos tu voluntad, Señor, no la de nosotros. Queremos que nos transformes. Y te damos gracias porque tú has sido bueno, tú eres bueno y tú siempre vas a ser bueno porque tú no cambias. Y gracias, Padre, porque estás en este lugar, porque estás listo para escucharnos, porque estás listo para transformar nuestros corazones, Señor. Y queremos comprometernos contigo ahí en tu lugar. Si tú te quieres comprometer con Dios, abre tu boca y díselo. Me quiero comprometer contigo que voy a estar más tiempo en ese lugar secreto. Voy a estar más tiempo ahí porque te necesito, porque solo no puedo, porque quiero tu plan, no el mío, porque sé que el tuyo es mejor, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, porque lo que importa es tu plan, Señor, y tú quieres lo mejor para tus hijos y tus hijas, y de eso no tenemos ninguna duda. Gracias, Padre, gracias por esta palabra, gracias por este tiempo, y nos vamos a casa contentos, gozosos, con esperanza, con una buena noticia de que tú nos estás escuchando, de que tú nos estás esperando en ese lugar secreto. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel. En el nombre de Jesús, amén. Dale un aplauso ahí en tu lugar. ¿Valió la pena venir hoy?
¿Cuántos nos llevamos una muy buena información? ¿Sí? Entonces yo te voy a pedir dos cosas. En 2 días yo creo que ya se sube esta palabra que se dio el día de hoy, y yo te invito a que donde la veas ahí en Facebook o en YouTube, tú le pongas like si tú recibiste algo de Dios, y que se la pases a alguien, que le digas: mira, yo recibí esto y te lo comparto, para que otro que no vino también lo reciba. Y la segunda cosa es, yo te voy a pedir que oremos por Raquel, por lo que Dios le está hablando y por lo que Dios le ha dado, Raquel y a Carlos. Así que vamos a poner nuestra mano hacia acá y vamos a darle gracias a Dios por lo que hoy nos habló Dios a través de la vida de Raquel. Vamos a decirle: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque hoy me has hablado a través de la vida de Raquel, de lo que has cambiado su corazón, de lo que has puesto en su mente, la importancia de estar orando y pedirte, pero no solo pedirte, sino también relacionarnos contigo, Señor. Así que te damos gracias, te pido que la bendigas, que guardes lo que trae en su vida y en la vida de Carlos. Gracias por la vida de los dos, porque los dos son uno. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan todos buena noche.